Minasan konnichiwa, Kira desu. Y yo soy fase 2. Y hoy vamos a hablar del entrenamiento sádico japonés, porque es así como lo vemos desde nuestra perspectiva asquerosa etnocentrista. Pero es que se ve así. ¿Te acuerdas de la academia aquella Nisei Gakuen? Esa academia que parecía una academia militar, por supuesto. Vamos a comentar aquí de dónde viene todo eso. ¿De dónde viene ese ambiente marcial, militar? ¿De dónde surge, no? ¿Por qué creen que eso es muy japonés? ¿Por qué se identifican con esas prácticas? ¿Por qué eso impregna prácticamente todo, no? Toda disciplina japonesa tiene algo que ver con lo que vimos en Nisei Gakuen. Ya sabemos que en Japón colectivismo, conservadores, tradiciones, ancestros, todo esto es tan importante que no pueden dejar nunca de lado alguna referencia en el pasado. Pues hemos encontrado la referencia directísima, un copia y pega de las prácticas que tenían en un lugar concreto, que hablaremos ahora, y que las han llevado y transportado y las han actualizado. Y Nisei Gakuen era Esparta. Tú sabes lo que es el Zen, ¿no? ¿El qué? El Zen, el movimiento Zen de meditación. Ah, sí, por el gran Dogen, no el youtuber, el Dogen de verdad, el de 1944, hace bastante tiempo. Bueno, este señor estaba en una época en la que el budismo en Japón había entrado solo por el lado de la élite. O sea, ¿eres budista? Sí, porque molo. Y hubo ciertos personajes, entre ellos Dogen, que dijeron, esto no es budismo, no mola nada. Y se fueron a China. Dijeron, yo quiero saber cuál es el auténtico sentido del budismo y de las prácticas. Y es ahí donde vemos ciertos personajes que eran genios de la época, que dejaron las costas japonesas, se fueron a China a entrenar con los grandes maestros. Uno de ellos era Dogen. Conoció en lo que no era el Zen, porque él lo inventó después, pero sí una práctica muy parecida a la meditación Zen, y la trajo de vuelta a Japón, creó toda su doctrina, sus templos, y creó el Eiheiji, que es el templo seminal del Zen, el movimiento Zen, meditación Zen en Japón, por Dogen, el gran maestro Dogen. Dogen regresó, se encerró en las montañas, como hacen los budistas, ¿no? Que realmente practican pues su meditación y tal, y empezó ahí una nueva escuela del budismo, que era realmente lo que ahora conocemos de monjes guerreros o monjes secluidos en Los montañas. Shaolin. Los Shaolin sería la parte más militar china. En Japón sí que eran guerreros, políticamente sí que tenían recursos militares, pero era gente que se dedicaba a meditar y a buscar la autorrealización o la iluminación, el Satori, ¿no? Bueno, Dogen lo consiguió y fundó toda esta nueva escuela del Zen. Vale. Ahí lo tenemos, este es el contexto, 1244, un señor que funda el Zen en Japón en este templo, Eiheiji. Os pongo un documental del Eiheiji, que la verdad que es un documento excepcional, porque documenta cómo es el día a día de uno de los monjes de este templo, que data de 1244. Vemos aquí la imagen de los típicos monjes, ¿no? Este sombrero que llevan así, ovalado hacia abajo, que les oculta la cara, ¿no? Sabes muy bien qué está haciendo. Esa mochilita, ¿no? Que es simplemente un paquete envuelto con un pañuelo y con cuerdas, todo muy rudimentario. Recordamos que las mochilas antes eran armarios, Sí, tal cual. Sí. Era una caja con dos correas a clavar. modo de... Exacto. Tenía que clavar aquí que da gusto aquello, o sea... Imagínate. Tenían que tener como la espalda sollada todas en la forma. Es que la imagen que yo tengo es ¿cómo es? El médico, el farmacéutico que hemos visto en muchos animes, sí. que va con una mochila enorme, en una caja de madera aquí con las medicinas vendiéndolas, ¿verdad? Sí. Luego las alpargatas esas que llevan con las típicas, ¿no? Que llevan todo, el de Naruto, ¿cómo era? ¿El Jet Li o Jet Li? ¿Cómo era el tipo aquel que estaba siempre flipado con... Rock Lee. Pues llevaba esas alpargatas con las cintas blancas, ¿no? Típicas de los monjes, y luego esta semitúnica que llevan, que es un kimono pero recortado, ¿no? Como para ir a cazar ranas. Bueno, es un poco para meterse en el pantano. Bueno, esta es la vestimenta de los que practican el Zen e intentan lograr la iluminación. Actualmente se sigue practicando. Si vais al Eiheiji, podéis incluso matricularos, entre comillas, no sé cómo le llaman el proceso, pero meteros para que en un año os desintoxiquen a través de este estilo de vida, porque no es una terapia, es un estilo de vida. ¿Cuál es el entrenamiento del monje Zen? Vamos a esto, Vale, señores. este es el día a día sí. de un monje Zen.
el concepto de lo que es muy zen, ¿no? Es eso que decimos, mi momento zen. Es verdad. Cuando escuchéis la disciplina, vais a decir, mi momento zen, No. All Brand y mi café No no es. tiene nada que ver con lo que practican estos tipos. Vamos allá. Se levantan a las 3:30 de la mañana, algo típico en cualquier templo, que no está mal, pero la verdad que fastidia porque el sol sale a las 5 en Japón y bueno, pues sales, te levantas ya con la noche, que no mola nada, ¿no? Hay una especie de toque de Diana y todos ahí para allá. Lo veréis en el documental si lo os animo a verlo. Está increíble. Toque de Diana es el tu, Sí, pero aquí es para un que la don. gente se levante, ¿no? Eso es, sí. Eso es una jerga un poco militar, ¿no? De la mili. Sí. Sí. Luego, a las 3:30, a las 3:50 ya empiezan con su primera sesión de meditación. No se pasan el puto día meditando, tenemos la imagen. Él medita un poco, pero en horas muy concretas. 3:50, la mente despejada, en conexión con la naturaleza, recién levantados, cero intoxicación por alimentación, por conversación. Es ese momento perfecto en el que la mente, bueno, empiezan a hacer sus prácticas. Luego a las 5 de la mañana, o sea, todavía no han comido absolutamente nada, a las 5 de la mañana empiezan con las lecturas del Dokyo, que son el dogma ese que están leyendo, la típica imagen de pues se la pasen así, Leyendo, hasta las 7 de la mañana. leyendo la Biblia, ¿no? Sería el equivalente a leer la Biblia. Bueno. Pero kanjis que tampoco pueden entender ni los nativos. Por eso cuando lo escucháis hacen el ruido porque no saben lo que están No leyendo. saben lo que Dicen, Esto es en serio, no saben lo que están leyendo. Es un mantra que se aprenden más por lo que implica, o sea, más por el mindset en el que te mete eso, que no por lo que están leyendo. El tema este de leer cosas y tal, y que lo vemos ahí como, oh, qué gente tan inteligente en cuanto a entender cosas. No, de hecho la inteligencia consiste en meterse en ese mindset y no tanto en entender, ¿no?, cuál es la lógica que tiene ese pensamiento, ¿no? Que es muy distinta esta conceptualización en Occidente de Oriente, por cierto. Oriente trabaja más con los hábitos y la mente que no piensa. En Occidente más la lógica pura y el análisis de los datos, ¿no? Bueno, a las 5 de la mañana empiezan las lecturas, lo que estáis escuchando ahora, y desayunan por fin a las 7. A las 7 de la mañana, se levantan a las 3, desayunan a las 7. Pero veréis que en todo esto, porque aquí lo importante no es el horario, que lo es muy duro, sino que Dogen, en estas prácticas del EEG, introdujo una nueva, jodidísima, exhausta, increíblemente cansada práctica que otros budistas no hacían y que los monjes Shaolin tampoco tienen. Y es la práctica más fastidiosa de todas. Este templo es el más estricto, más riguroso de todo Japón. ¿Sabéis por qué? Porque todo esto que estáis viendo de levantarse, limpiar, leer, todos los movimientos están pautados. Todos se mueven igual, tienen que moverse igual, y todo lo que pronuncian, hablan, todo está pautado a un nivel de guión perfecto. ¿Son NPCs Sí, en la vida real? Te lo juro. Lo veréis en el documental, aparece un monje que aparece así, se mueve, desaparece. Viene otro, exactamente el mismo movimiento, igual, hace lo mismo, ¡pum! Todos tienen que mantener una rutina en todo lo que hagan en las 24 horas del día. Entre dormir, limpiarse, hablar, comentar, todo está prepautado. Aquí nace el protocolo japonés. Este maldito templo, Dogen. Si estuvieras vivo, me gustaría asfixiarte ahora. Tú fundaste esto. Y claro, la teoría aquí es que no pienses, ¿no? Aquello de ¿cómo era? Lo que superaba la inteligencia, que era alguna vez la disciplina superar la inteligencia. Es esto. Este es el momento en el que yo creo. Incluso el Tarzán de Iriomote, ¿te acuerdas? Que dijo, en algún momento Japón se fue a la mierda, ¿verdad? Sí. Que dijo aquella frase épica y sí, mítica. sí. Yo creo que fue en este momento, 1244, EEG, estas prácticas. De aquí bebe todo el protocolo, de aquí bebe toda esa disciplina. Aquí nace la creencia de que el hábito, el cuerpo lo aprende, no la mente. Y de aquí nace también la apariencia y la superficialidad de la cultura, que ponen la forma por encima de la sustancia. Porque creen que para llegar a ver sustancia hay que trabajar primero la forma, como moldear. ¿Qué veis en los dojos? ¿Qué está haciendo la gente? Los katas. ¿Qué son kata? ¿Qué significa kata? Significa molde. Kata es molde, significa moldear. Es decir, te hacen practicar 1000 veces lo mismo para moldear la mente a través de la forma. Esa es la filosofía japonesa. Entonces, cualquier cosa que digas, comentes, te dicen cállate. No es que no tengas ni idea, no se trata de hablar. Y es aquí donde muchos, cuando venimos a Japón y vemos esta forma de proceder,
y creíamos que eran personas que habían llegado a estas conclusiones como filósofos de la vida, y te das cuenta de que han masterizado el ritual de callar la mente, centrarse en todo esto y seguir los protocolos sí o sí, y creer en el maestro, lo que les dice, tú sigue haciendo esto, cállate y no pienses nada. Aquí nace todo. Yo tengo otro ejemplo, y es que al final lo de las catas entiendo que tiene un cierto objetivo práctico, es decir, aprende los movimientos de manera que los asimiles de manera innata. Es verdad. Pero ¿qué me dices de la ceremonia del té? Porque la finalidad del té es que te lo bebas, es decir, no hay una metodología. Y esto también es beber, es comer, es interactuar, es limpiar, ¿no? Es que claro, aquí la gente no va a decir, bueno, exagerado. No. No es Hay exagerado, una manera a la japonesa de fregar los platos, ¿vale? Sí, hay una todo. manera a la japonesa de Todo. colgar la ropa, es que de colgar el futón. Ahí todo, No vale, sí, no vale que lo hagas así, o ya lo pongo a secar. No. Hay que ponerlo en un lugar en concreto, con una encarnación. O sea, es todo. Bueno, en fin. Sí. Es de verdad, a veces llega al absurdo. El problema aquí, el karate, el judo, todo esto lo entendemos porque es algo que, bueno, no es un proceder que ya tengamos, ¿no? Como limpiarse, lavarse los dientes, sino que son cosas totalmente que ocurren solo en el dojo y se quedan ahí. Lo entendemos, ¿no? Pero cuando esto lo llevan a todos los aspectos de la vida diaria, pues viendo, ¿no? Como estáis viendo el schedule de actividades de los monjes, la verdad que es clavado. Si ahora vais al documento de Nisei Gakuen, lo que ponían exactamente, cómo se levantaban, cómo iniciaban, todo es clavado. Veréis en este documento que cuando se levantan todos, se levantan rapidísimo, como saltando de la cama, igual que el documento que vimos de Nisei Gakuen. Se ponen todos no a gritar, porque tienen que estar callados, pero sí a limpiar con un afán impresionante. Una tesón ahí brutal, ahí rapidísimo. Tienen que terminar como en 10 minutos la limpieza de todo el templo. Luego se pone a meditar de una forma así, repito, todos al unísono. Eso aplicado a niños, ¿no? Que es donde yo creo que es donde más duele. Ya que aquí el EGG dice, a ver, ¿qué personas se meten y se someten a esto durante un año completo? Pues personas que llevan alcohólicos, drogadictos. Es como una especie de terapia de shock, de cambio radical de vida y de reestructuración de todos los hábitos. Que dices, hostia, esto tendrían que implementarlo aquí, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita que le disciplinen un poquito, ¿no? Pues sí, eso tiene sentido en los adultos, ¿no? Estoy muy perdido, yo qué sé, no tengo norte, no sé disciplinarme, no tengo el control de mi cuerpo. Se han ido aquí sí, tan a un lado de la balanza que necesitan el otro extremo para conseguir un balance, ¿no? Correcto. En niños, creyendo que son como bonsáis, que los pueden ir moldeando, eso es donde se juntó, ¿no? Entrenamiento zen con niños. Vamos a moldearles, ¿no? Que sean los monjes perfectos. Y todo eso también desembocó en el arte militar, ¿no? Y qué bien practicado, porque os fijáis que para formar un soldado esto es perfecto, ¿no? En lugar de ponerle una taza de esto, ponle un arma y ponle protocolos y lo sabrá usar perfectamente, ¿no? Vemos un poquito dónde nace todo esto. Yo lo que no entiendo es este afán brutal de alcanzar la iluminación a través de las carencias. Todo esto es un sinsentido. Kira, Fase, estáis planteando esto como que no tiene ningún sentido. Mentira. Tiene mucho sentido lo que están haciendo, siempre y cuando tu objetivo sea el que vamos a plantear ahora. Dicen, ¿el budismo qué cree? Dice, el enemigo, ¿cuál es? El deseo material de las cosas. Tú quieres el iPhone, quieres tu Mac, quieres tu cámara, te fastidia la vida ver que otros tienen, tú quieres tener. Todavía tu vida se basa en acumular. Pero el budismo te dice, has nacido desnudo, todo ese deseo que tienes es el mal, es el auténtico enemigo, esos son los demonios. Entonces, para que tú puedas volver al estado natural, de fusión con la naturaleza y con el todo, y de entender que el deseo de ser individual, de ser distinto de los demás, es lo que causa tu sufrimiento, te vamos a privar de toda tu individualidad, te vamos a hacer que lleves una vida lo más natural posible, como un animal, y que vivas en consonancia con la naturaleza, como realmente tú eres. Entonces empiezas a ver que todos los deseos que tienen no tienen ninguna utilidad en tu vida, los separas, entiendes que puedes funcionar y vivir y estar tranquilo sin todo eso, porque todos los que te rodean, nadie tiene ni iPhones, ni Macs, ni Porsches, ni viven en casas, ni chalés. Entonces empiezas a entender la esencia de la vida, lo fácil que es vivir tranquilo, privado de todo eso. Y al principio lo ves como, ostras, vivo fastidiado, necesito mi iPhone, necesito mi WhatsApp, quiero hablar, quiero Netflix, quiero pedir por Amazon algo, quiero comprar, dame sueldo, págame, quiero dinero. Pero cuando te quitan todo eso,
y entiendes que puedes vivir bien, porque esto es traumático en el primer mes, pero a partir del segundo mes tu salud mejora, tu concentración mejora, estás en la montaña, aire puro y fresco, estás realmente tranquilo, paz, no hay gente discutiendo, no hay ruidos, no hay nada. Empiezas a entender un poquito de quiero estar tranquilo y soy feliz estando tranquilo. ¿Qué opinas? ¿Qué pensáis? Sí, no. Porque yo pienso, cuando dice no estar en comunión con la naturaleza, quitarte de deseos superfluos, ¿no? Sí. Yo pienso en las sociedades que existen a día de hoy que pueden cumplir estos requisitos y lo mucho que difieren de estas dinámicas, porque si ahora nos fijamos en, por ejemplo, la típica imagen que todos tenemos de tribu africana, que viven todavía en esas chozas que hacen con barro y mierda, esto es así, ¿no? Y que viven, bueno, pues al día a día con cazas, bailan, se divierten, pastorean, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta una dinámica tan severa, tan estricta, porque a mí no se me ocurre nadie en más comunión con la naturaleza que esta gente que vive en la puta naturaleza. ¿No crees que existe ahí otra vertiente de poder estar en comunión con uno mismo y su entorno sin la necesidad de tantas privaciones, de tanto protocolo, de tener que hacer todos lo mismo? Porque nadie tiene esta imagen de gente en comunión con la naturaleza, ¿no? Estas tribus pueden ser aborígenes australianos, pueden ser tribus africanas o pueden ser muchas tribus amazónicas, ¿no? Que, bueno, o sea, más que en el ambiente, no creo que haya nadie que viva con ellos, ¿no? Y esto difiere completamente del estilo de vida que tiene esa gente, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ¿no? Del sentido de hacer esto, el lado filosófico, es lo bonito, es lo que aparece en los libros, comunión con la naturaleza. Fase ha planteado ya ciertos cuestionamientos en plan, pero esto que me estás contando, ¿no? Bueno, hablemos ahora de un escritor chileno, ascendencia francesa, Alejandro Jodorowsky, director de cine, escritor, poeta, gran filósofo, que se sometió a todas estas prácticas de meditación zen por allá en los años 60. O sea, tenemos a un occidental con una mentalidad muy distinta que se sometió a todo esto. Y lo más interesante de todo esto es que le hizo preguntas al maestro que ningún otro asiático criado ahí le habría hecho. Y lo hizo desde el lado, pues, de su cultura. Es decir, lo que tú y yo le preguntaríamos al maestro. En su libro, El maestro y las magas, Jodorowsky cuestiona al maestro de Zen, el gran maestro, Ejo Takata. Ejo Takata fue un monje budista que divulgó el Zen por México desde 1967. Ejo se crió con este mismo régimen budista disciplinario. En una de sus conversaciones, que aparece en el libro, Jodorowsky cuestiona al maestro. Le cuestiona que tal disciplina sea realmente interesante aplicarla y comenta que no tiene sentido atizar a los niños ni a los monjes con una barra, ni tampoco usar esta rigurosidad para entrenarles. Jodorowsky se niega a aplicarlo y el maestro le responde lo siguiente. «Tiene razón», le respondió el maestro. «A partir de Doshin se terminó la vida errante. El Zen fue convertido en religión del Estado y los monasterios aceptaron a niños. Se tuvo entonces que implantar una férrea disciplina. Los pequeñuelos que se adormecían meditando fueron apaleados. Pero en verdad, ¿importa dormirse durante la meditación? No hay nada que perder, nada que encontrar. No se va ni se viene. El ser esencial siempre está ahí. Cuando comes, comes. Cuando meditas, meditas. Cuando duermes, duermes. Los palos no aportan nada. Solo sirven para disciplinar mentes infantiles. El que sufre y está herido es mi corazón de niño. A los 9 años, al cerrarse las puertas del monasterio, lo primero que hice fue gritar. No quiero quedarme aquí. Dejadme salir. Me pusieron en un dormitorio colectivo, entre muchachos de más edad que yo. Al alba me despertaron a patadas. Mientras los otros pequeños meditaban, a mí me hicieron fregar los suelos. Por no hacerlo bien recibí más patadas. Me sentaron junto con mis camaradas para tomar como desayuno una sopa de arroz. El cocinero me golpeó con su cucharón de madera porque hacía ruidos al sorber. Me exigió masticar en un silencio completo, sin perder un grano. Me fue imposible no derramar unas gotas de caldo. Más golpes. Después me llevaron al patio. Me dieron un hacha, un montón de gruesos leños y me obligaron a cortarlos en pedazos pequeños.
Unas astillas se incrustaron en mis manos. Me trataron de torpe, se burlaron de mí. Trabajé el día entero. Por la noche, un monje de 20 años, jefe de nuestro grupo, me pidió que lo masajeara. Mis compañeros, lanzando risas procaces, se colocaron en la posición obligatoria para dormir y se cubrieron la cabeza con su única frazada. Ese monje me dijo: «Vas a pasar la noche conmigo. Te enseñaré nuestras costumbres. Desde hoy será tu deber aliviarme». Tomó una de mis manos y me la colocó sobre su sexo erguido. «Piensa que estás limpiando una zanahoria. Pon toda tu energía». Durante un año tuve que satisfacer sus caprichos. ¿Qué podía hacer? Los problemas sexuales de los monjes, como en los barcos o en las cárceles, se solucionaban abusando de los más débiles. Cesó esta tortura cuando llegó un niño nuevo, pero siguieron otras. Yo no pensaba en iluminarme. Quería jugar, pero nunca pude. Esto es el testimonio de un maltrato infantil tal y como lo entendemos hoy. Quiero decir que todo el mundo denunciaría esto. Estamos pensando, y seguramente cuando lo habéis escuchado, en el relato, estabais pensando en ciertas actitudes que ha habido, bueno, pues con ciertos curas, ¿no? Que todo el mundo denuncia, ¿no? Y que tanto revuelo levantó hace unos años, todavía a día de hoy, ¿no? Siguen con denuncias masivas y todos condenamos esto. Por eso Nisé Gakuin terminó cerrando, porque en cuanto la gente empezó a poner, pues ya con la mirada actual, ¿no? ¿Qué era eso tradicional, tan bonito del Dogen y Zen? ¿Qué estaban haciendo con los niños? Cuando empezaron a salir niños ahí, suicidios y cosas, y Japón se abrió internacionalizándose, y hubo más japoneses que ya tenían una vida un poco más occidentalizada, dijeron lo mismo que tú. Y pues esto es muy japonés, ¿no? Y escuchando estas prácticas, nadie relacionaría esto con el concepto de Zen que tenemos en el extranjero, porque nos han vendido otro Zen, ¿verdad? Es increíble, el Zen es la tranquilidad, comunícate con las energías del universo, paz, no perturbes. Y fíjate luego el relato de una persona que vivió la cultura del Zen, la formación del Zen en sus propias carnes. Desde luego nada que ver para mí. No es porque te defraude, sino porque es muy distinto a lo que habías imaginado. Sí, sí. Y ojo, estamos hablando no de la teoría del Zen, ni del objetivo del Zen, sino de su práctica. Sí, la puesta en práctica. De la errónea puesta en práctica por parte pues, de algunos sujetos. ¿Cómo se enseña, no? Si algo podemos estar de acuerdo es que los métodos docentes, ¿no? Japoneses están muy, muy anticuados. Y yo creo que aquí el hibridar, ¿no? El mezclar ciertas formas de verlo, el actualizar todas estas creencias, es realmente lo que podría garantizar que esto siguiera siendo relativo e interesante. Y creo que lo hemos hecho los psicólogos occidentales cuando el mindfulness, ¿no? Que es una especie de, bueno, reinvención del Zen y de todas estas meditaciones budistas e hindús, es una forma de actualizarlo a lo occidental, el mindfulness, fusionado con la terapia, la ciencia, todo eso, ¿no? Pero Japón siempre como reticente, ¿no? A cambiar, a modificar todo esto, a creer que al cambiarlo o modificarlo pierden su esencia, ya no son los mismos, ya no vale la pena, ya están contaminados. Podrían ser relevantes y ser bonitas y se podría usar esta filosofía en las escuelas, ¿no? En lo de, oye, el iPhone no es tan importante como crees, ¿no? El TikTok, claro. Oye, que esto no es tu vida, ¿vale? No te valides con esto. Es un poco lo que se traduciría ahora, ¿no? Sí, no está mal. Quitando el componente de pelar la zanahoria. Es verdad que el deseo, la codicia, avaricia, ¿no? Todo eso es sufrimiento. ¿Cuántas amistades se han roto por eso, no? ¿Cuántas parejas también tienen problemas con estos temas? Pues quitando un poco de esto serían más felices. Bueno, creo que hay muchas bases, ¿no? Muchas bases de estas religiones, vamos a decirlo así, pues comparten valores con... Incluso aquí mucha gente dirá, bueno, pues es que el cristianismo también trata de esto, ¿no? De lo material no es importante. Bueno, Fase, como siempre, mostramos el reverso, ¿no? De la cultura, de todo eso que nos muestran. Yo creo que el ejercicio que aquí yo quiero proponeros a todos no es decir, el Zen ya no mola, sino tal y como se lleva a la práctica y tal y como nos lo venden, tiene poco que ver con lo que realmente es.
Es el ejercicio que yo propongo aquí. ¿Crees que mola más el Zen Pop, vamos a llamarlo, Sí. ¿no? Que tenemos aquí, que nos quedamos con la parte bonita, ¿no? El concepto, la idea, es que la comunión... Pues sí. Porque desde luego, si practicáramos todo lo que aparece aquí, creo que nadie querría estar en su momento zen, ¿no? Que le llamamos ahora. Madre mía. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Los comentarios están ahí para hacer eso, así que gracias por hacer el ejercicio de reflexionar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Pase como siempre, un placer y nos vemos en otro vídeo.